Buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios los bendiga. Qué alegría en mi corazón tengo por estar aquí con ustedes y obviamente que es un lujo, es un privilegio increíble poder compartir con ustedes la divina palabra de Dios, la gloriosa palabra, la instrucción bíblica, la instrucción de Dios para el hombre. La carta de la Biblia, el libro de la Biblia es exactamente eso, una carta de amor de Dios para nosotros y es muy hermoso que nosotros la pongamos atención y que la encontremos porque esa es la dirección, esas son las instrucciones para llegar al cielo. Y vamos a ir luego a entrarle. Déjenme les digo simplemente algo que quiero decir, no quiero que se me pase porque no lo digo al último. Para nosotros en la iglesia local, nosotros los que estamos juntándonos aquí en Murrieta, todavía estamos preparándonos para tener nuestra reunión. Todavía no nos vamos a juntar personal en lo personal. Podemos todavía estar aquí conectados en el internet virtualmente, que realmente no es un gran cambio todavía porque ya lo hemos estado haciendo. Yo me siento bien cerca de ustedes por este medio. Y para juntarnos en la iglesia son tantas regulaciones que tal vez yo creo que va a quitar el verdadero propósito de juntarnos. No tenemos que tener máscaras, tenemos que estar separados, no podemos abrazarnos, no podemos tener comida. O sea, en sí, el punto de juntarnos lo atrapa y lo quita toda la regulación. Entonces yo creo que es mucho mejor que usted esté sentado en su casa con un cafecito. Yo sugiero que si ya comenzó a ver estudio, no se vaya, si le hablan por teléfono, diga que está ocupado, sí, para que este estudio realmente asiente en su alma, en su corazón, porque es lo que queremos, que Dios nos hable. Entonces, si vamos a estar sentados en la casa, vamos a estar relajados, entonces ponga atención en todo el estudio, escúchelo todo. Y yo creo que eso es más que suficiente. Está alimentándose espiritualmente. Ponga comentario allí. Si tiene alguna pregunta, puede hacerlo en Messenger. Me puede hacer alguna pregunta acerca del estudio o acerca de la salvación. Esto es para la gente que está en la iglesia local, invite a otros a verlo. Y la gente que estamos en la otra iglesia local, que sería la iglesia virtual, bueno, pues haga lo mismo. Ponga atención, escuche todo el mensaje, póngase en oración, escuche a Dios, ayúdese a usted mismo a escuchar a Dios para que sea edificado. Sí, para que Dios de veras se mueva y transforme su vida en lo que Él quiere, en la forma de persona que Dios quiere que usted sea. Ahora, esto no es un medio frío en donde no se habla de amor. Yo los quiero mucho y mi intención es que usted y yo juntos caminemos en la palabra de Dios rumbo al cielo. Es la mejor forma de estar seguros y de tener la esperanza de la vida eterna, es caminar juntos. Eso es lo que Dios dijo. Entonces, no tomemos esto como algo separado, algo frío, algo que no tiene nada de sentido. No, tomémoslo como que esta es la forma que Dios está poniéndonos en poder de Dios para estar unidos, ¿okay? En la palabra, juntos. Comparta el mensaje y bueno, vamos a echarle ganas. El estudio de hoy está en Primera de Juan, en el capítulo 4 y en los versículos 7 y 8. Versículos completamente increíbles y comprometedores, porque de repente nos falta mucho. Es algo tan sencillo que lo oímos y parece como que no tuviera interés, pero que no nos interesara tanto, porque pensamos que lo tenemos logrado, pero nos falta tanto. Les prometo que dice la Biblia que Dios es amor. Él lo probó. Virtualmente, así, de bulto. Sí, y el que Él haya hecho eso, sin Él tener que hacerlo, Él no nos tiene que probar nada a nosotros, pero Él lo hizo. Usted y yo tenemos que encontrar por qué lo hizo y ser transformados desde el hueso, desde el alma, desde lo más profundo de nuestro ser, porque así como Él dice que seamos santos porque Él es santo y Él es perfecto y quiere que seamos nosotros en Él perfectos, también quiere que amemos como Él nos amó. Ese es el mandamiento. Ámense a nosotros, los unos a los otros como yo los amé. Si tenemos que amar como Él nos amó, no podemos dejar eso a un lado. Sí, aparte de que esa es una de las pruebas, es una de las marcas que te hablan de que tú eres salvo. Vamos, hoy, les digo, hoy es el día de Pentecostés. Jesús había prometido que en Hechos de los Apóstoles le dijo a sus discípulos que iba a haber un día en donde iban a ser bautizados por el Espíritu Santo, no solamente por agua, pero por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a llenarlos de poder. Sí, y hoy es el día de Pentecostés, se celebra en donde los discípulos estaban juntos
en un lugar y déjame se lo leo así bien rapidito, está en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, así se le llama, el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, así como usted y yo, estábamos todos unánimes y juntos. Dice, y lee en el versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas partidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Te imaginas? Llegó un viento fuerte por toda la casa y luego se les apareció un fuego en la cabeza. Sí, ¿y qué era? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y no en lenguas que no se entendían, en lenguas humanas, sí, en otros idiomas, sí, según el Espíritu les hablaba que hablasen. Sí, no eran lenguas que nomás eran puras brucas. Ellos estaban transformados, glorificando a Dios, sí, con otros idiomas enfrente de ellos. Ahora, eso no era como la cosa que tienes que hacer todo el tiempo. Eso simplemente se estaba hablando de que eran invadidos por el Espíritu Santo, que ahora Él tenía el control de ellos. Tú y yo ahorita estamos siendo invadidos, y yo le pido al Señor que hoy en este día de Pentecostés, con el punto que vamos a tocar ahora, ese punto que es el amor, que Dios nos invada de su amor y nos transforme como el día de Pentecostés, ahora a seguirlo a Él, a ser como Él es, invadidos por su amor, transmitiendo ese amor. Así comenzamos, ese es el plan de esta mañana, y vamos a entrar al estudio. El resumen del estudio de la semana pasada es así de simple. Capítulo 4 de 1 de Juan, en los versículos 5 y 6, dijeron así: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Obviamente que habíamos puesto énfasis en la verdad. Sí, los apóstoles tenían la verdad, y el que escucha la verdad es de Dios. El que no escucha la verdad no es de Dios. Pues y acá dice, ellos que eran los falsos maestros y profetas de Satanás son del mundo, y el mundo los oye. El mundo se siente atraído por ellos porque les dicen cosas que ellos quieren oír, que son puras mentiras, hermosas mentiras, ¿sí? Que ellos, los falsos apóstoles, dicen al mundo, y el mundo, que también son ellos, los escuchan y los siguen. Ustedes son los lectores de la verdad. Conocen a Dios porque escuchan a Dios. Escuchan a los que dicen que son, al grupo de nosotros, que no seríamos nosotros, pero que serían los apóstoles. Esos son los que son de Dios, los que oyeron a Jesús. Si ellos son los apóstoles, ellos fueron los que escribieron las palabras que hoy tenemos como verdad, que son la Biblia. Gloria a Dios. Es el estudio de hoy, que son los siguientes 2 versículos. Voy a leérselos. Dice el versículo 7 y versículo 8, primera carta de Juan, capítulo 4. Versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Increíble. Como dije, es glorioso, pero yo sé que va a pegarnos en las espinillas, nos va a dar pellizcos, nos va a hacer manita de puerco. Este estudio está súper hermoso, súper glorioso, pero nos va a jalar las orejas. Nos va a jalar las orejas porque es, obviamente, lo que necesitamos. Y comenzamos así en la introducción. Si Dios no nos amara, ¿existiríamos? Puse acá. Pero nos ama. Y existimos con el propósito de que amemos. Piénsalo durante el estudio, piénsalo en tu vida. Si existimos por su amor para que amemos. De los versículos, el versículo 7, el resumen de esto, versículo 7 dice, de lo que ya leímos, uno que ha nacido de nuevo, ahora en el Espíritu Santo, reconoce el amor de Dios en él y lo practica, amando a los demás. Pues de Dios nos surge el amor. Si tú no amas ni yo amo, nosotros no tenemos eso en nosotros. Ocupamos la naturaleza divina para amar con el amor que Él nos tiene. Sí, el plan de la Biblia es que entendamos el amor de Dios y luego
amemos. Sí, el mandamiento es, ámense los unos a los otros, como yo, ese es el mandamiento, como yo os he amado. Jesús dijo eso. Entonces tenemos que amar como Él ama. Grande, eso es grande, hermanos. El título del estudio, acuérdense ustedes que es Dios es amor, vivamos en amor. Eso sería vivir en Dios, vivir en el amor que Dios te tiene, Él es amor. Versículo 8, Dios te amó siendo tú y yo sus enemigos. Que Él transforma con su amor. Si Dios murió por todos. Sí, y solamente el que va entendiendo el amor de Dios va siendo transformado. Sí, todos tienen la chance de ser salvos. Pero solamente el que tome en consideración a Cristo, muerto en la cruz por tus pecados. Entonces encuentras ese gran amor y luego eres transformados por el amor. No es una obligación, es que tú lo entiendas. Es el amor de Dios manifiesto en tu vida, en la cruz. Puse acá en una clase de que lo pienses para meditar. ¿Cómo? Un salvo no ama así. Podríamos pensar esto. Si hay personas que son salvos, que tienen ya tiempo en la salvación, en la iglesia, que son hijos de Dios, sí, pero no han logrado tener este propósito, no han logrado convencerse de amar. Entonces se daría la pregunta, si eres salvo y luego no amas así, o sea, hay una controversia. Sí, nomás eres salvo por el amor de Dios. Puse para terminar, dice, el amor de Dios, lo conoces. Porque si eres salvo, tienes que valorar el amor de Dios y luego ¡pau! Que asiente en ti. Si no puede ser de otro modo. Comenzamos. Dios maravilloso, en ti confiamos. Dirige este estudio, dirígenos a nosotros. Gobiérnanos, dirígenos para que nuestro ser entero se doblegue, se someta a tu voluntad, a tu palabra. Y ahora seamos hechos nuevos por tu palabra. Cuando oigamos la verdad nos libere de la esclavitud en la cual nos teníamos a nosotros mismos atrapados. Libéranos, Dios magnífico, Espíritu Santo, poséenos, invádenos este día de Pentecostés y transfórmanos como recienes nuevos en la fe, como personas que han vuelto a nacer. En ti confiamos, te adoramos. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así comenzamos. Voy a leer los dos versículos otra vez. No más, para que vean, no. Vamos a leer el versículo 7 y nos vamos a ir nomás son dos versículos. Entonces el versículo 7 dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amados, sí, para comenzar, amados, sí, los que son de Dios, amémonos unos a otros. Como ya dije, si Él nos ama, el plan es que amemos como Él. Por eso dice así: somos amados de Dios, ama uno y el otro te ame a ti. Ese sería el punto. Dice, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sí? Lo contrario a eso sería terrible. Sí, es increíble que la Biblia sí, no ponga estas dos cosas positivas en el negativo. Sí, porque en el negativo sería, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Sí? El que no ama sería no nacido de Dios. Pero ahora Eva, no lo menciona la Biblia. ¿Sí? El que ama es nacido de Dios. Dice, y conoce a Dios. Nace de Dios porque conoce a Dios. Eva, amados, a los que Dios ama, que serían los amados, estos se dicen amados de Dios. Si se dice uno al otro, el grupo de las personas que son amados de Dios, voltea uno con el otro y le dice, amado por Dios. ¿Sí? Somos amados, tenemos este amor de Dios en común. Nosotros somos los amados. A mí me encanta cómo Juan, el apóstol Juan, quien está escribiendo esta carta, cada vez que se menciona, él no dice, el apóstol Juan. No, dice el amado del Señor. Si nosotros nos identificáramos de esta forma, cada vez que nos preguntaran, oye, ¿tú cómo te llamas? ¿Quién eres? Y decir, en vez de decir, yo me llamo Miguel Abundis, decir, yo soy el amado de Dios. ¿Cómo estás, amado de Dios? Sí, y así los amados de Dios. Sería una forma, una práctica que te compromete a vivir en este amor de Dios.
¿sí? Porque Dios no quiere comprometerte en sus juicios o en su poder. Él quiere comprometerte en su amor. De eso se trata el Evangelio. ¿Sí? Acuérdense que si pecas te vas al infierno, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es si eres una persona que ama, una persona que es amada por Dios y Él te perdona los pecados si tú te arrepientes. Si tú te arrepientes, Él te perdona porque te ama. El Evangelio es Dios te ama. Arrepiéntete. Él quiere que estés donde Él está. Ese es el Evangelio. Jesús murió por ti por amor. Dice, el que ha recibido salvación por gracia, por la gracia de Dios, ahora por esa razón debe amar también. Si tú has recibido salvación por el amor de Dios, sería increíble que tú no ames. Sería inaceptable si por el... No lo puedes ganar el amor de Dios. En sí somos enemigos de Dios por nuestra naturaleza pecadora. Y si por amor recibiste salvación, ¿cómo puedes decir, yo soy salvo, pero no amo? Tiene que haber un punto ahí en donde tú lo medites y seas transformado por la verdad. Antes que Dios creara todo, puso por enfrente su amor. Es bien interesante entender esto, porque voy a hablar del amor de Dios antes de llegar al punto en donde tenemos que amar. Porque si no analizamos el amor de Dios, ¿cómo podemos trabajar para poder amar? Porque para poder amar tienes que trabajar, porque no nos nace natural. Entonces tenemos que ver cómo Dios nos ama. Tenemos que como sacar el amor así de Dios, ponerlo aquí enfrente y luego comprometernos a vivir así. Tenemos que entender por qué nos ama, cómo le hizo Dios para amarnos a nosotros que no somos tan amables, ¿sí? No somos tan fáciles de amar, si lo quieres poner de alguna forma. Ahí va. Porque dice, Dios puso su amor primero, antes de crearnos, porque Dios dijo, si yo le voy a dar la capacidad del bien y el mal a de odiar y de amar. Entonces, Dios dijo, ¿cómo le van a hacer estos, que van a escoger siempre lo malo? ¿Cómo le van a hacer estos para estar conmigo para siempre? Porque Dios quiere que estemos con Él para siempre. Entonces, desde antes de crearnos, Él encontró una forma en su sabiduría infinita, sí, para que pudiéramos estar con Él para siempre, aun siendo los malos que somos. Nos mostró su amor, su gracia, su gloria de amarnos, y luego la puso a un lado de tus decisiones, el bien y el mal. Y luego, cuando tú, siendo malo, escojas lo malo, tienes todavía el amor de Dios para escogerlo. Y una vez que tú escoges el amor de Dios, Él cubre tus pecados por gracia. ¡Oh! ¡Wow! Es increíble. Tienes que pensarlo, porque ese amor te va a cambiar. Nada más. Porque Dios sabía que si nos daba la opción de rechazarlo, la íbamos a tomar, lo cual sucedió. En Romanos 3:23, tristemente dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es nuestra triste realidad. Si nosotros no ponemos atención a esta realidad, vamos a pensar que nosotros pudiéramos tener la chance de ir al cielo aún sin Jesús. Si nosotros no encontramos que esta triste y angustiosa realidad es la verdad, entonces no vamos a tomar en consideración el amor de Dios, la gracia de Dios y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, siendo el Dios, sin necesidad de hacerlo, solamente porque nos ama. Y tú valorarlo, porque si Él no hace eso, nadie tiene salvación. Si Dios no te perdona, si Dios no hace lo que hizo en la cruz y te muestra su amor y su gracia, nadie pudiéramos tener chance de ir al cielo, pero para nada. Porque nosotros mismos escogimos rechazarlo a Él y el cielo y todo lo que es de Dios. Porque teníamos la capacidad de hacerlo. Escogimos mal siempre. Ahora, cuando encontramos el amor de Dios, wow, eso te tiene que cambiar. Esta es la realidad de todo ser humano. Pues si algún día has mentido, si algún día has codiciado algo, o algún día has cometido algún pecado, ahí ya nos atrapó a todos. De acuerdo a la justicia de Dios, merecemos la muerte. Esto es, por la eternidad, echados al lago de fuego. Si un día mentiste,
Una vez. Ese es un pecado. Y ese pecado se paga con muerte. Y esa muerte habla del infierno, no de tu muerte física. Eso te pasa con el coronavirus. Pero si tú mientes, si tú pecas contra Dios, ese pecado es muerte. Y todos hemos pasado por eso. Por eso, porque es increíblemente cierto que todos los hombres, y porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cuando se cierra la puerta en ese punto, todos somos inmerecedores, todos somos pecadores, todos merecemos la muerte, todos punto y aparte, no importa quién seas, no importa quién creas que eres. Por eso fue enviado el Dios Hijo, para recibir muerte en tu lugar. ¿Te imaginas? Si no hay vuelta de hoja, tú mereces la muerte. Si tú, fíjate, si sin Jesús, tú vienes con Dios y te arrepientes y le dices, Señor, perdóname, no lo quise hacer, estaba loco, lo que sea. Si tú te hincas y vives hincado toda tu vida, sí, y arrastrado y te cortas y te sacan los ojos, Señor, perdóname, no puedes ser perdonado, porque tu pecado es tan grave más que tu vida. Y como ya dije, puede morir toda la humanidad entera por mis pecados y todavía, junto con ellos, nos damos todos al infierno. Porque no somos pieza para el pecado es gravísimo. El pecado es contra Dios y es la regla. Y si una vez que ya Dios dijo, el pago del pecado es muerte y Él no se va a arrepentir de lo que ya dijo, entonces es muerte. Todos padecimos muerte porque pecamos. Se necesitó que viniera Dios del cielo y muriera por nosotros. Uno que no tiene pecado, y tomar en Él mi pecado y el tuyo y muriera por Él. Es la única forma de salvación que existe para el ser humano pecador y malvado. Él vino y murió en lugar tuyo y mío. Sin hacer distinción de personas, Jesús murió en la cruz por todos, como pago completo por el pecado de todo aquel que crea. La clave está ahí. Sí, Él murió por todos, todos los más malos del mundo, los que según son más buenos, sí, porque todos estamos en la misma área, todos pecamos. Ahora, ¿por qué no todos somos salvos? Oh, porque es para todo aquel que crea. Una vez que creas, sí, vas al cielo. No importa qué hayas hecho. A veces, déjame digo algo así bien repito, quiero continuar, pero cuando tú ya eres salvo, si tienes que pensar esto, si cometiste el peor de los pecados, si mataste a tu mamá y la cortaste en pedacitos y te la comiste en unos tacos, eso es fellísimo, ¿ok? Fellísimo. Eres un pecador muy malo, ¿verdad? Pero luego te arrepientes y vas con Dios y y dices que tu vida ha sido así por tan malo que eres y Dios te perdona por su gracia. Sí, piensa esto, cuando ya eres salvo y luego sigues pensando en matar a tu mamá, sí, o en cometer pecados, si piensa esto, no puedes entonces haber sido transformado. Sí, esta clave de que Dios te perdona, sí, eso, de que Dios te perdone, te libre de todos los pecados y te hace nuevo, es para una persona que acaba de llegar a conocer al Señor. Porque si tú sigues pensando y tu naturaleza sigue yendo en hacer pecado y sigues cometiendo esos pecadotes y piensas que Dios va a estar ahí siempre. Ahora, siempre está Dios para ti, pero Él ocupa ver. Por mínimo tienes que, Dios te va a perdonar, sí, pero por mínimo tienes que conocer que no habías entregado tu vida a Cristo, porque sigues pensando y haciendo todas esas cosas bellísimas. Si tú crees que Dios te puede perdonar, lo cual dice la Biblia, sí, ese sería el punto. Si a cualquier pecador Dios lo perdona y luego le da vida nueva. Y luego se arrepiente y ahora es uno nuevo nacido. Pero si que dice que nació de nuevo sigue cometiendo esos pecados y sigue habitando en pecado, ¿tú crees que ya recibió el perdón de los pecados? No, sigue todavía en su necedad. Si no es un juego de palabras. El día que tú eres salvo, dejas de vivir en pecado. ¡Wow! Eso no es nuevo, eso es lo que dice la Biblia. El día, no es que no peques, no es que nunca peques, no llegues a ser perfecto, sí, pero es una lucha continua contra el pecado. No puedes pecar cómodamente del día de tu salvación para adelante porque le perteneces a Dios, porque eres hijo de Dios. Cambia el sistema, aún sigue siendo pecador y aún sigue Él siendo el perdonador, pero no confundamos una cosa con la otra. Eso no sería en cuanto a Dios, sería en cuanto a nosotros. Los que sí cambiamos, Dios no cambia. Continuemos.
Ojalá que se haya entendido ese punto, porque es bien importante. Y no hay ninguna otra forma. Nadie podemos hacer nada para obtener salvación. Nadie puede pagar lo que cuesta un pecado. Jesús dio su vida por los rebeldes pecadores, por amor. Dios muestra su amor muriendo por nosotros los malos. Y fue de su propia voluntad, para que nadie diga, me merezco su amor. Sí, esto es, Dios no vio a unos que eran más o menos buenos y luego decidió morir por los demás o morir por ellos. No, Dios antes de que te creara decidió por amor a la humanidad morir por ellos. Por amor, sin que tú lo hubieras manipulado o influenciado a morir por ti. Nadie le pidió que muriera por mí. ¿Quién se animaría? Dios muere por mí. ¿Quién se animaría a pedirle eso? Sí, solamente a Él se le ocurrió porque es absolutamente sabio, poderoso, glorioso y esa es su ley. Eso es lo que Él dice. Él no se arrepiente. Su regla sigue. Él nunca va a hacer chiquito el pago del pecado es muerte. No, el pecado merece muerte, lo cual sucedió con Jesús en la cruz. Él ejerció justicia contra el pecado porque Él ya dijo, Él no se arrepiente nunca. Él no cambia, hermanos. Nadie puede decir, oh, yo me merezco el amor de Dios o exigirle a Dios salvación porque hice esta obra o porque hizo aquella. Simplemente, Él nos eligió, nos amó, Él nos perdonó por gracia. Esto sería por su amor. De esa manera quiere Dios que nosotros amemos. Que no nos tengan que manipular los demás para amarnos, que no nos influencien los demás para amarlos. Eso sería lo que el mundo hace. Nosotros somos de Dios y amamos porque somos de Dios, porque eso hace Él. Sí, es terrible cuando una persona odia a otra, tiene este tufo contra otra. Es como si alguien se toma un veneno pensando que aquel se va a morir. ¿Te imaginas? Te estás castigando a ti mismo cuando tú odias. Tienes que entender que Dios es amor y que quiere que vivas en ese amor porque el amor te limpia. Sí, el amor quita multitud de pecados, que achica los efectos de los demás, aún el coraje y lo malo que son ellos contra ti. Sí, el amor te glorifica a ti, te santifica a ti, te hace nuevo, te limpia, te purifica. Debes de vivir en amor de Dios, no tanto porque sea un mandamiento, lo cual es, pero una decisión tuya porque tú quieres, porque tú decides. Así como Él decidió amarnos, ahora tú decides amar. Eso fue lo que hizo Dios. En Romanos 3:24, esto es el que sigue de que todos quedamos, Romanos 3:23 era porque todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero luego el versículo que sigue, el 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La única forma de que el pecador que va a morir porque pecó, la única forma que el pecador puede salir del pecado es la redención que nos viene a través de Cristo Jesús. Versículo siguiente, si lees a Romanos 3:23, también lee Romanos 3:24. Si entendemos esto, preciosos de mi corazón, Dios nos predestinó en Jesús para salvación por fe. Eso es todo aquel que crea, como un regalo. Ahora disfruta oír a tu Señor y sométete a su palabra, la cual crees y esperas en sus promesas. Hermanos, el salvo, la persona, estamos hablando de que cómo saber tú si tú eres salvo, no cómo criticar a los demás, no, cómo tú saber si eres salvo. Ya dijimos, Jesús tiene que ser Dios y la palabra de Dios tiene que ser la verdad completamente y apartarte del que no crea en la verdad. Ahora esto, sí, eso es bien importante. Disfrutar, estar en la presencia de Dios, seguirlo a Él, no como mandamiento, como que te están jalando las orejas, pero entender que todo tiene que ver con amor, que todo es voluntario, sí, porque Dios no quiere que estés en el cielo por una regla, sí, por eso por la ley no puedes entrar. Por eso por la ley no puedes entrar al cielo, por cumplir la ley. Moisés no entró a la tierra prometida porque él anunciaba la ley. Sí, una persona que tiene como base la ley, la regla, no puede ser justificado en frente de Dios, no puede porque está cumpliendo algo, sí, y no puede nomás mágicamente porque cumplió con
con la norma, sí, ya puede entrar al cielo. No es así. Tienes que decidir obedecer porque amas y encontrarte con el amor transformador del Altísimo y llenarte de su gloria y ahora en el poder del Espíritu Santo, vivir de acuerdo a su palabra en gozo, en paz, en suma paz, en alegría completa, porque quieres. Ahora, Dios ve eso, ¿no? No creas que no lo ve, no puedes aparentar enfrente a Dios. Tienes que ser doblegado por su palabra, dominado por su amor. Tienes que decidirlo y seguirlo. En Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Sí, ese sería una persona que se encuentra con el grupo de personas que son amados por Dios. Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Wow, léanlo otra vez ustedes, por favor, en sus casas. Es el amado, ha sido transformado por el Espíritu Santo y por creer la palabra de Dios. Sí, el discernimiento espiritual no te viene por tu capacidad mental, te viene porque has sido invadido por Dios. Ahora Dios te explica en las Santas Escrituras la verdad, la voluntad de Dios, y tú en gozo lo haces, quieres seguirlo. Trabaja tu corazón, tu mente, tú y el Espíritu Santo para que seas transformado en poder increíble, supernatural, sobrehumano. Sí, y ahora ames y vivas como Dios dice. ¡Wow! ¡Qué increíble es esto! Dios nos dio el mandamiento del amor. Acuérdense que un mandamiento es porque se debe obedecer, ¿verdad? Sí, no nos sale voluntariamente, no vamos a ser transformados de chiripada, por casualidad. No, tienes que poner énfasis, tienes que querer hacerlo. Y luego Él lo hace por ti. Dice, pero no, Dios no nos da este mandamiento arbitrariamente. Esto es, Dios tiene una razón para ordenarnos amar al prójimo. Y es que nadie que recibió la salvación por un amor que no merecía, que no te ganaste, ni aún siquiera buscabas, pero ahora te encuentras con Jesús, que por amor dejó su trono en el cielo. Sí, lo que voy a decir es esto, y no quiero que se haga largo. Nadie que haya recibido el amor de Dios y ahora es salvo, puede vivir sin amor, puede ignorar el amor y decir, yo no amo, yo no estoy en esa posición de amar todavía. No, hermano y hermana, mi corazón y mi vida, entiende esto. Dios dice, ama porque Él gastó su vida y su amor por completo, se gastó hasta la muerte por amor a ti. No puedes tú ahora escoger no amar. Eso sería terrible, eso sería no entender. Eso sería entender qué hizo por ti Dios en la cruz. Yo sé que es bien grave, pero tienes de una forma o de otra que ponerte el saco, que entender esto. Tienes que sacar la casta, toparle a esto. Reconozco el amor de Dios y ese amor tiene que taladrar mi corazón hasta sacar de mí el amor de Dios. Y entonces serás libre. Dije, Jesús dejó su trono en el cielo, porque Él es Dios, obviamente, para vivir a nacer a un pesebre hediondo, a un pesebre que olía feo en un establo, y creció siendo pobre, porque vino a morir por ti. Pero luego, en Juan 10, 27 y 31, ¿sí? Jesús vino del cielo, dejó su trono, nació, fue un niño pobre, creció trabajando porque su papá era carpintero, fue a la cruz. Él dio su vida por ti, pero luego cuando dijo esto, fíjate nomás, Él hizo todo por ti. Juan 10, del 27 al 31, dice, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen, ¿no? Él las conoce y ellos lo conocen, lo siguen, lo oyen. Y yo les doy, Jesús dice, y yo les doy vida eterna, blanco y negro. ¿Lo oyes? ¿Eres de Él? Tienes vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesús, en todo el poder que Él tiene. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego dice, yo y el Padre uno somos. O sea, concluye con que yo soy Dios, confíen en mí,
nadie los puede arrebatar de mí. O sea, nadie puede salir de la salvación una vez que la tienes, que la tiene Él. Y una vez que tú la tienes, Él te la da. Dios, el Padre, nos dio a Jesús, el Hijo. Sí, y ahora Jesús dice, los dos nos conjugamos en uno. Yo y el Padre uno somos. Eso Jesús vino y dijo después de haber venido del cielo, padecer, nacer en un establo, crecer pobre y darte la salvación. Y luego, ¿sabes qué pasó? Ahí te va. Entonces los judíos, dicen en el 31, y yo puse acá en broma, cuando los judíos escucharon decir eso a Jesús, ¿qué les dio? Se arrepintieron y recibieron a Jesús como su Señor. Y luego, no pasó eso. Cuando Jesús expresa quién es Él dice, soy Dios, soy el Hijo de Dios que vino, soy de la misma sustancia que Dios, el Padre y yo somos uno. Yo los salvo porque me aman, porque me conoces, yo soy tuyo y tú eres mío. Y entonces los discípulos, los judíos, dice, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Cuando Jesús dijo que los ama y que los quiere con Él y que nunca más vas a poder salir de Él porque Él es Dios, ellos agarraron piedras para matarlo a pedradas, a meterle piedras en su cara y sacarle la sangre al que dice que te ama y que te da el cielo, vida eterna. Ahora, Jesús expuso que Él es Dios, nuestro Salvador, y ellos lo quieren matar a pedradas. Jesús dice, te amo, y el ser humano contesta, te mato. Ese eres tú. Tú y yo ya no hay que ser así. No hay que ser de los que oímos a Dios decir, te amo con tanto amor, eres mi vida, quiero dar mi vida por ti. Dios dice esto, Dios te ruega que entiendes su amor. Y luego cuando Él termina de decir, llorando, di mi vida por ti porque te amo. Entonces tú, con la nariz levantada, yo te mato. Fuchi. Eso vamos a hacer con nuestra vida. Voy a ver si quiero amar o no. No sé si eres Dios. Okay. Piensa esto. Yo sé que lo dije como en broma, pero hermano, esa es la verdad. No podemos contestar al amor de Dios de esa forma. No podemos. Por eso Dios dice, tienen que amar. Mateo 18, 32 a 35 dice, entonces llamándole a su Señor le dijo, siervo malvado. Sí, esto es porque Jesús va a dar un ejemplo. Se me pasó un renglón acá, está. Jesús dio un ejemplo de uno que fue perdonado por amor, pero él no perdonó. Es un ejemplo de Jesús, de una parábola, sí, en donde este tenía una deuda increíble con su amo, y luego el amo por amor, porque perdóname, y luego su amo dijo, ok, te perdono. Y luego, ahí va lo que pasó con ese, que ya había recibido el perdón de su amo, le había cancelado la deuda. Dice, entonces, llamándole a su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Sí, lo que había hecho este hombre es de que él, saliendo de su patrón, lo había perdonado, y luego fue, y otro le debía un dinerito, fue y lo agarró del pescuezo y lo estaba matando. Y luego fue donde le dijeron a su dueño, su patrón, a su amo, que estaba matando a un consiervo porque le debía poquito. Entonces el patrón le habla otra vez a este siervo que le había perdonado todo, y le dice lo que Dios nos dice a nosotros: si yo te perdoné tanto, ¿por qué tú no estás perdonando? ¿Qué te está pasando, cabezón? Sigues todavía yo te perdoné toda la vida, te me debes a mí. Si yo hubiera querido, te hago esclavo mío a ti y tu familia por toda la eternidad, porque me debías tanto. Y luego sales tú de aquí perdonado y vas y quieres matar a otro porque te debe un peso. No hay un ejemplo más claro que esto. Bíblica, Jesús está hablando esto. Entonces llamándole a su Señor le dijo: malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, dice Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué te pareció? Yo no le puse nada aquí. Jesús dijo eso. Jesús dijo la parábola y luego nos da la explicación de la parábola. Si nosotros no seguimos, si seguimos subidos en nuestro macho de no amar, de no perdonar, de ser los vanidosos que siempre hemos sido y tener nuestras razones y decir, tengo derecho, ¿sí? Entonces somos ese mismo siervo malvado que ya había recibido el perdón, pero que él no tiene misericordia. Que él sigue siendo
más poderoso que Dios. ¿Te imaginas? Ese es un gran problema. Tiene que hablarnos Dios al corazón y cambiar. Dios nos ruega que nos arrepintamos de corazón, pues cada pecado es adulterio frente a Él. Esto lastima a Dios. Dios va a echar al infierno a cada uno de todos los que se burlaron de su sacrificio por gracia y de su persona que es divina. También de los que esperaron el favor de personas muertas. Sí, son cosas que Dios va a hacer. Dios no está muerto ni Él puede ser burlado. Una persona que no ama cuando Él ya lo amó. Una persona que sigue pecando, que no recibe la salvación por gracia, que se burla de la gracia, que quiere seguir haciendo cosas para ganar el cielo, lo cual es imposible porque lo que Él hizo es gigante. Sí, y también a personas que le siguen pidiendo favores, a personas que están muertas. Hombre, por amor de Dios, ¿de dónde está la cabeza? Si no podemos, Dios no dio permiso o autoridad a ninguna persona ya muerta de escucharte. Eso dice la Biblia, súper claro. Ningún muerto te puede escuchar. O está esperando la venida del Señor, o está en el lago de fuego esperando, o está en el lago, en el lugar de los muertos esperando el día del juicio final. Sí, nadie puede escucharte, solamente Dios. Solamente Dios. Si sigues pidiéndole a uno que ya está muerto, aguas. Dice, no podemos seguir pidiéndole a personas muertas, o a monos hechos de barro o imágenes, pues todo eso obviamente, y hermanitos de mi corazón, con todo respeto, pero eso es mentira, eso no es bíblico. Eso es a eso se le llama idolatría. Cuando tú esperas que un objeto interceda por ti, o un muerto interceda por ti, o una imagen o una estampita te cuide, eso es idolatría. Ahora, no para mí, no es ni contra mí ni beneficio para mí, es contra el Dios que te creó y que está contigo esperando que tú le pidas y que Él te ayude y Él quiere que tú estés donde Él está para siempre. No tenemos ningún otro intercesor más que Él mismo. ¿Quién es Jesús? Hermanos, ¿por qué no tomar su palabra como un hecho en la vida de cada uno? No importa la religión, no importa el grupo donde vayas, habla Dios y tú escuchas. Tú eres de Dios. Si escuchas la verdad, si la verdad es tuya, si tú eres de la verdad, entonces escuchas al Señor, lo sigues porque eres su oveja. No hay vuelta de hoja, punto. Ahí va. No lastimes más a Dios. A Él le duele en lo más hondo. 1 Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Punto y aparte. Dice, la única razón por la cual Dios no nos ha destruido es su amor. La única razón por la cual Dios en su justicia, porque puede, no ha destruido y por completo esta creación, porque puede, porque la hizo nomás en 6 días, literales. ¿Y por qué no la ha destruido? Porque desde que nos iba a hacer, tuvo misericordia de nosotros, antes de que existiéramos. Cuando ya existimos, Él no cambia, nos tiene misericordia, por eso, por su amor no nos ha destruido. En Lamentaciones 3, del 22 al 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gloria a ti, Padre nuestro, por tu amor por nosotros, por tu gracia. Oh Dios, dije todo esto hablando del amor de Dios, porque necesitamos conocer cómo Dios ama. ¿Qué es el amor de Dios? Yo puse esto. Necesitamos conocer el amor que Dios nos tiene. Sí, con qué ternura nos tiene en su mano, nos abraza a su pecho. Tienes que entenderlo, si no, ¿cómo lo vas a valorar? ¿Cómo vas a ser transformado por esta misma herramienta que Dios te da para que suceda? Conocer a Dios. Eso sería. Necesitamos nacer de Dios. Hermanos, amar como Él nos amó. Eso es lo que se requiere. Primera de Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, ya no hay, si yo ya no digo nada, eso cierra el mensaje. Ve, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Sí, el hecho de amar puede ser descrito muy diferente. El hecho de amar. Si viene de una mamá
o si viene de un amigo, sí, el amor se describe diferente, depende de quién vaya. Ahí te va, tengo un punto aquí, ¿ok? Si viene de una mamá, o viene de un amigo, o viene el amor de un esposo o de una esposa. Cada uno le da un aire diferente porque son personas en diferente posición, pero sin perder el precepto de amar, de desear el bien del otro y de preocuparte por este. Si no, nadie ama, digamos, con el mismo color a todos los demás. Yo amo a mi mamá, diferente que amo a mis compañeros de trabajo, diferente como amo a mi esposa. Sí, la idea es cada expresión de amor es diferente, depende de la persona donde vaya, pero digamos que lo básico de amar es el bien de los demás. Por eso es que no tienes que hacerle chonguitos a tu esposa todos los días o pintarle las uñas para que sepa que la amas. ¿Sí? Tienes que decirle que la quieres. Tienes que darle cafecito en la mañana, ¿verdad? O nomás puedes estar con ella viendo la tele. Sí, nosotros somos personas que amamos. Y para amar, eso viene del corazón. Eso viene de tu pensamiento. No podemos decir, este no ama porque no hace esto. Nosotros tenemos que ser transformados a amar. Ahí te va. Aunque no hagamos lo que los demás piensan que tenemos que hacer. Si tú amas, ¿sí? Tú tienes gran paz. No puedes no amar si tú eres salvo. Tienes que amar. Tienes que amar, tienes que desear el bien a la gente que te rodea. Tienes que buscar el bien. Por eso dice la Biblia que tenemos que ver a los demás como mayores que nosotros, porque ese es el amor. Jesús hizo eso. Jesús vino y murió por ti siendo Él es Dios, siendo Él Dios. Sí, no vino a expresar su amor en poder y decir, yo lo salvo porque soy Dios, y luego no hacer lo que se necesitaba, ¿no? Él se humilló a lo sumo, se hizo esclavo de los hombres, dejó que los mismos hombres a los que Él iba a salvar lo mataran y lo destruyeran, lo desfiguraran, porque Él nos hizo saber que el amor es el respeto a los demás, es el buscar el bien de los demás. ¿Entiende eso? Eso es lo básico del amor. No podemos transformar eso. Eso es lo que Dios quiere. Tú tienes que amar. No aparentar amar. Eso es terrible. No hacerle buena cara a los que según tú no quieres. Eso es terrible. Eso es lo que hace el diablo cuando se disfraza de ángel de luz. Tú tienes que buscar en tu corazón una forma de amar. De doblegar tu ego, tu vanidad, tu egoísmo, esa maldad, ese corazón perverso. Tienes que dominarlo antes que nadie lo vea. A nadie le importa, es más. Tú tienes que vivir en paz porque amas. Porque eres de Dios. Si conoces a Dios. Porque valoras lo que Él hizo. Porque conoces su amor. Ahí va. Amar puede ser difícil. Pues va contra la naturaleza humana. Normalmente el ser humano piensa en Él. Nuestro natural es ser egoístas. Dios en la Biblia nos lo revela porque somos tan egocéntricos que aún nos ofendemos cuando nos lo dicen. ¿Te imaginas? Somos bien egoístas, pero luego cuando alguien te dice, entonces tú eres egoísta. No, mi persona no puede ser egoísta. Sí, somos egoístas y cuando nos dicen que somos egocéntricos nos enojamos. ¿Por qué? Pues por vanidad, es por lo mismo. Dios en la Biblia nos revela que así somos, pero a Dios no podemos discutirle y Él lo pone tan sencillo. En Levíticos 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo, pongan mucha atención, todos los mandamientos de Dios no son reglas frías que debes cumplir, sino que si las obedeces, anuncias. Eso significa que amas a los demás, que conoces a Dios, que has nacido de Él. Los mandamientos, sí, no son reglas frías que tú cumples como una regla, como si fuera, si lo haces, entonces vas al cielo. No, tienes que vivir. Ve lo que dice acá. Vamos a explicarte más. Romanos 13, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, que si haré mentiras contra tu prójimo, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento está en esta sentencia se resume. Imagínate, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando dice a ti mismo, es porque Dios sabe que tú no amas a nadie más que a ti.
Sí, cuando la gente dice, oh, para que tú perdones a alguien, te tienes que perdonar a ti mismo. ¿Cómo puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo? Dios dice, eso es mentira que viene del chamuco, porque tú te amas muchísimo. Si hay frío, tú solo te cobijas inmediatamente. No buscas el cobijarte a los demás. Si tienes comezón, ya no es como rascarte. Sí, porque te debes a ti. Sí, eres bien egoísta, bien egocéntrico. Nosotros nos amamos más que a nadie y creemos en nosotros más que nadie. Sí. Dios dice, si nomás amas a los demás como te amas a ti, te descubre, nos quita la máscara de falsos que somos. Dios dice, ama a tu prójimo nomás de la intensidad que te amas a ti mismo. Piensa eso, porque Dios es súper sabio y al decirte esto nos descubre la máscara de engañosos que somos. Gloria a ti, Señor. ¿Se entiende eso? Punto y aparte. Ahí va, versículo 8, y vamos a irnos bien rapidísimo en este. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo que dice aquí es súper grave. Pues si no le buscamos una forma más amable de recibirlo, alguien se puede desanimar. El que no ama no conoce a Dios. ¿Te imaginas? Hay mucha gente que salva y luego no ama. Esto puede ser una forma de desánimo, pero ahí va. Vamos a encontrar la forma que sí nos anime. Si no amas, no conoces a Dios. Le voy a copiar a un amigo pastor. Si no amas, no conoces a Dios. Y le voy a copiar a un amigo pastor que hizo esto. Sí, una W y luego otra W y luego la O en medio. ¡Wow! Si no amas, no conoces a Dios. Eso es bellísimo. Ahora, si meditamos un poco en esto, también hay muchos que tienen muy poco interés en Dios. No son salvos. Hay mucha gente que tú los ves, porque eso sería, digamos, si lo meditas, si no amas, no conoces a Dios. Pero luego, ¿cómo hay gente que no tiene fe en Dios y luego también ama? Ahí va. Esos no aman. Perdón, ellos aman, aunque no conocen a Dios, aman a su esposa, aman a su mamá, aman a su perrito, pero no conocen a Dios. Lo que sucede es que saben cómo vivir, la rutina del mundo. Entienden que así es la vida. Sí, no porque amen de veras, pero sino porque están en la batalla. Eso es lo que hacen los demás humanos. Entienden esto intelectualmente, pero no lo conectan con Dios. Por esto usan esta frase, como me traten, te trato. Por eso hay papás que dejan de hablarle a sus hijos. Por eso hay esposos y esposas que se dejan de hablar por meses. Sí, porque es como me traten, te trato. Sí, no están amando, están sobreviviendo en un mundo en donde normalmente la regla es vivir así. Sí, porque están lejos de tener este conocimiento de Dios y también de este modo divino de amar. El cual no depende del trato del otro, sino de tener un divino amor de Dios en ti. Una vez que tú amas, no importa cómo te trate el otro. Digamos, si tú tienes a Dios, esa sería la gran diferencia. Porque Jesús dijo, ¿qué beneficio hay en que tú ames a los que también te aman? Sino que cuando tú eres de Dios, ames a los que no te aman, a los que no merecen tu amor. Yo creo que esto es súper íntimo, súper personal y está como trasquilándonos la cabeza. Si tenemos que enfocarnos, ¿qué dice Dios? Y luego ser transformados por la palabra. Tenemos que amar a la gente que no es digna de nuestro amor de acuerdo a nosotros. Una persona que no es fácil de amar es cuando el amor supernatural de Dios está en ti. Tú conoces a Dios y porque Él te amó a ti cuando tú eras su enemigo, entonces tú amas también al otro. No en apariencias, no como encima, no como el que no conoce a Dios, como te dije ahorita. No, como el que Dios ve eso. Y si tú amas así, entonces vas a entender quién es Dios. Porque te ama, eres de Dios. Romanos 12, del 9 al 10 dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esto es, ver a los demás como mayores que tú. Buscar el bien de los demás antes que el tuyo. El amor no es Dios. Describe a Dios, aún Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor, pero el amor no es Dios. Solamente describe a Dios.
piensa eso. Es una forma de conocer al que no tiene forma física. Por eso decimos que Dios es amor, porque eso describe a Dios. Que no podemos verlo, pero que lo describe quién es Él. En el Evangelio de Juan 4:24, Jesús dijo, Dios es espíritu. En 1 de Juan 1:5, Dios es luz. Y en Hebreos 12:29, Dios es fuego consumidor. Y aquí estamos viendo, Dios es amor. Todo eso hace que conozcamos al Dios que no podemos ver. ¿Te entiendes? ¿Si entendiste esto? Está bello, porque así conoces a Dios. Sí, no es que le veas un lunar y un pelo hermoso cano como el mío. No. Ahora lo conoces porque Él es luz, porque es amor, porque es fuego consumidor. Sí, porque Él es Dios. Entonces, si eres salvo, pregunta a los demás. Pregunta a los demás si ellos creen que tú los amas. Porque tú puedes decir que sí, yo soy una persona que amo a todos, y luego todos están contra ti todo el tiempo, porque eres bien vanidoso, por lo que tú quieras. Tienes que preguntarle a los demás si ellos creen que tú los amas. El amor es de Dios, y tú tienes que buscar amar a los demás. Al final de cuentas, la pregunta sería necia, pero tú tienes que amar a los demás. Tú tienes que saber que amas. Tu corazón tiene que tener suma paz. Concluyo de esta forma. El amor es otra marca que te identifica como hijito. No es un amor mecánico, sino es Dios y su poder para amar en ti. Y como Él, ahora amas aún a los no amables. Una vez que el amor de Dios te invade y que Dios está en ese amor, tú puedes amar aún a personas que no son fáciles de amar. En Romanos 12, del 20 al 21, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Eso dice la Biblia. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando te paguen con un mal, paga con un bien. Responde con un bien. Eso obviamente el mundo se va a quedar como, ¿qué es esto? Porque es un loco, ¿qué está haciendo? Pero tú sabes que tú eres de Dios. Pero tú sabes que tú eres de Dios. No importa qué título te ponga el mundo. Tú sabes que eres hijito de Dios. Dios es amor. Lo ha probado. Los creyentes nacidos de nuevo tenemos que ser como Él es. Y Él es amor. Dios, manifiesta tu poderío y gloria en tus hijos. Danos a vivir en tu amor, Padre nuestro. Manifiesta que nosotros, perdidos en tu amor, también somos amor. Y los demás conozcan el amor de Dios en nosotros. Tú dijiste que los tuyos iban a ser conocidos por el mundo porque se amaran unos a otros como tú nos has amado. No tenemos otra opción. Vivir en amor es la verdad. Es lo que nos pone en la mesa contigo como tus hijos, como tu familia, como los que están bajo tu protección, como los que tienen a Dios como supremo, más que el que está en el mundo. En ti confiamos, Señor. Gracias por morir por nosotros, Jesús. Dios, gracias por tu amor. Dirígenos. Gobiérnanos, ayúdanos, Espíritu Santo, gracias por sobreestar aquí, por llenar nuestro corazón de este viento que nos pone lenguas de fuego en el corazón y nos hace tuyos y nos transforma ahora en unos como tú, que es amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Los quiero mucho. Ámense unos a otros. Nos vemos el próximo miércoles para el capítulo 33 de Deuteronomio. Dios los bendiga. Cuídense, pero no se olviden de cuidar más a los demás. Hasta luego. Dios los bendiga. Los quiero mucho.